semestre. Y bueno, al final vamos a fijar la fecha del examen. Para empezar, quisiera recordarle que, bueno, vimos en la clase anterior toda una serie de conceptos sobre las lagunas. Y concluimos mencionando los métodos que he puesto aquí en pantalla en esta diapositiva, de los cuales le dije que tanto para el diseño de las lagunas aerobias como facultativas, así como para las lagunas anaerobias, vamos a utilizar el método. Es que tiene, por favor, el micrófono encendido. Vamos a utilizar el método de diseño empírico por carga superficial desarrollado por Town y Davis. ¿Está bien? En ambos casos, para los tres tipos de lagunas, vamos a emplear el mismo método. Bueno, aclarado esto, vamos entonces precisamente a comenzar a ver el diseño empírico por carga superficial. Bueno, este método ha sido desarrollado, bueno, por Town y Devin, que son dos investigadores, mediante la evaluación del comportamiento de sistemas de lagunas experimentales o pilotos. ¿Qué significa eso? Que ellos, a partir de lagunas ya existentes en determinados lugares, levantaron la información para poder obtener este método. Para su cálculo, ellos recomiendan utilizar la siguiente expresión. O sea, que el área va a ser igual a L0 sobre LC, donde L0 es la carga orgánica que ingresa a la laguna, expresada en kilogramos de DBO por día, y LC es la intensidad de carga orgánica que se expresa en kilogramos de DBO por hectáreas por día, y que lógicamente me recomienda la bibliografía especializada a través de la tabla que vimos en la clase anterior de recomendaciones de diseño. Entonces, esta es la expresión. ¿Qué significa eso? Conocida la carga orgánica afluente y asumida una intensidad de carga orgánica según el tipo de laguna que voy a diseñar, eso me va a permitir obtener el área en planta de la laguna. En el caso de L0, que es la carga orgánica, ¿cómo yo puedo obtener esa carga orgánica afluente expresada en kilogramos de DBO por día? Por medio de esta expresión. L0 va a ser igual a ¿quién? Al caudal que va a ingresar a la laguna, o sea, el caudal que voy a tratar en la laguna, multiplicado por el valor de la DBO5, que es la carga, la concentración de materia orgánica que tiene el agua residual que voy a tratar en la laguna. Este valor de DBO5, si ustedes se recuerdan, es un valor que yo tengo que tomar una muestra, llevarla al laboratorio de calidad del agua, y el laboratorio de calidad del agua, lógicamente, me va a indicar cuál es el valor de la DBO que tiene esa agua, que no es más que el grado de contaminación que tiene el agua. El caudal yo lo puedo expresar en litros día, no importa que esté en litros segundo, en metros cúbicos segundo, yo lo puedo transformar a litros día. Y la DBO 5, ustedes conocen que me la dan ya el laboratorio, me la da en miligramos por litro. De aquí se van los litros con los litros, y yo sé que 1 kilogramo de DBO equivale a 10 a la 6 miligramos. Por ende, se me van los miligramos con los miligramos, perdón, que están ingresando alumnos todavía. Bueno,
Se me van los miligramos con los miligramos y entonces me quedan los kilogramos de DBO5 sobre día. ¿Está claro? Que es lo que yo necesito expresar en este caso la carga orgánica fluente en estas unidades. O sea que este valor, el caudal es un dato y la DBO también es otro dato porque lógicamente es el valor que me devuelve el laboratorio de calidad del agua, por ejemplo, UTALAB, cuando yo le llevo un agua residual. Y LC no es más que la carga superficial o tasa de trabajo de la laguna expresada en kilogramos de DBO5 sobre hectárea por día. Y que bueno, se va a obtener de esta tabla, que es la tabla de recomendaciones de las lagunas, según el tipo de laguna que yo quiero diseñar. Por ejemplo, si voy a diseñar una laguna aerobia, voy a adoptar un valor de LC entre 80 y 120 kilogramos de DBO5 por hectáreas por día, que es lo que me recomiendan. Si voy a diseñar una laguna facultativa, voy a adoptar un valor de carga superficial o intensidad de carga orgánica entre 80 y 300. Y si voy a diseñar una laguna anaerobia, adoptaré un valor de LC mayor a 300 kilogramos de DBO5 por hectárea por día. O sea que este valor de LC yo lo tengo que suponer a partir de las recomendaciones que me dan para el diseño de cada uno de los tipos de lagunas de estabilización. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora una metodología de diseño de un sistema de laguna, lógicamente aplicando el método que estamos viendo, que es el método de carga superficial desarrollado por Town y Davis. ¿Está bien? Les pido por favor que lo atiendan bien para que, bueno, lo puedan entender y en caso de tener dudas, bueno, me consulten al final. Bueno, como todo diseño, o problema en la ingeniería, yo necesito de algunos datos o de información que yo necesito disponer. Entonces, en este caso, ¿cuál es la información que yo necesito para diseñar una laguna o un sistema de laguna? En primer lugar, el caudal de diseño o el caudal de ingreso de la laguna. Supongamos que yo tengo una red de alcantarillado para recolectar las aguas de Guarne y voy a tratar esas aguas en una planta de tratamiento de agua residual de lagunas de estabilización. Bueno, el caudal que yo tengo al final del último tramo que me llega a la planta, ese va a ser el equivalente al caudal de diseño. Entonces ese es el valor de caudal de diseño que yo necesito tener para poder diseñar ese sistema de laguna. Y lo debo expresar en litros por día. Recuérdense que nosotros trabajamos con litros por segundo. En las planillas lo llevo a litros por día. ¿Está claro? Considerando que un día tiene 86.400 segundos. Ahora, ¿qué otra información necesito? Necesito la DBO afluente expresada en miligramos por litro. Este valor de DBO, como ya ustedes conocen, es un valor que yo tengo que tomar una muestra, llevarla al laboratorio de calidad del agua y el laboratorio me va a decir cuál es el valor de la DBO5 que tiene esa agua residual expresada en miligramos por litro. Y necesito además calcular L sub 0. No es que lo tengo, o sea, yo tengo los datos con el caudal y la DBO, yo tengo ya los datos suficientes para calcular la carga orgánica afluente a la laguna. Y entonces, ¿qué es el valor de L0 en la ecuación que está en el numerador? Entonces, este valor de L0 yo lo debo expresar en kilogramos de DBO5 por día y lo debo calcular por esta expresión que vimos en la diapositiva anterior. Si multiplico el caudal expresado en litros sobre día
por la DBO expresada en miligramos sobre litro, se me van los litros con los litros y me quedan miligramos día. Pero yo sé que 1 kilogramo de DBO equivale a 10 a la 6 miligramos, con lo que se me van los miligramos y me queda entonces los kilogramos de DBO sobre día. ¿Está bien? Esa es la forma de expresar ese valor de la carga orgánica L0 en kilogramos de DBO 5 sobre día. Con esta información ya yo puedo entonces empezar a diseñar mi sistema de laguna. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, cuando yo voy a diseñar un sistema de laguna, una vez que ya yo dispongo de los datos anteriores, lo primero que yo debo hacer es identificar el tipo de laguna que voy a diseñar. Y para identificar el tipo de laguna que voy a diseñar, me voy a basar en el valor de la DBO afluente expresada en miligramos por litro al sistema de laguna. Y entonces de esa manera voy a identificar el tipo de laguna a diseñar según estos criterios que le estoy poniendo acá. El primer criterio que voy a usar es que si mi valor de DBO 5, este que tengo aquí de datos, es mayor o igual a 300 miligramos por litro, entonces voy a iniciar el diseño con tratamiento anaerobio. ¿Por qué? Porque yo no puedo ingresar, como les dije en la clase anterior, a lagunas facultativas o lagunas aerobias con un valor de DBO mayor o igual a 300 miligramos por litro. Tengo que ingresar con valores siempre menores a los 300 miligramos por litro. Cuando el valor de DBO exceda o iguale los 300 miligramos por litro, entonces voy a iniciar mi tratamiento de las aguas con el tratamiento con lagunas anaerobias, debiéndose calcular tantas lagunas anaerobias como sean necesarias para lograr que mi DBO5 sea de la última laguna por debajo de los 300 miligramos por litro y por ende, en ese momento ya puedo ingresar en una laguna facultativa o aeróbica, donde debo asumir, en este caso que estoy diseñando lagunas anaerobias, la carga superficial L0 y el tiempo de retención recomendado para las lagunas anaerobias. Tiempos de retención entre 4 y 12 y cargas superficiales mayor a 300 kilogramos de DBO por hectárea por día. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué dice ahí que debo construir tantas lagunas como sean necesarias? Supongamos que yo tengo, por eso era que yo les decía en clases anteriores, que mientras mayor DBO nosotros tenemos que cosa un agua de peor calidad, de muy mala calidad, y nos va a demandar una planta más cara. Supongamos que yo tengo, por decirle, 11,000 miligramos por litro, agua de un matadero donde se mezcla la línea roja con la línea verde. Línea roja es la sangre de los animales, de las vacas, cuando cuando las matamos, y la línea verde es el lavado de las vísceras, de la panza de la vaca. Entonces, supongamos que tenemos que ingresa 11,000 miligramos por litro. Yo voy a calcular mi primera laguna anaerobia porque es mayor a 300 miligramos por litro. Entonces, vamos a suponer que cuando yo calculo mi primera laguna, el efluente, la DBO efluente, vamos a suponer que es 8,000. 8,000 sigue siendo mayor a 300 miligramos por litro. Entonces tengo que calcular una segunda laguna anaerobia. Vamos a suponer que ya cuando yo calculé la segunda, me dio que son 400. 400 sigue siendo mayor que 300. Entonces voy a calcular una tercera laguna anaerobia. Y ya cuando calculo mi tercera laguna anaerobia, la DBO efluente es de 280, por ejemplo. Ya es menor a 300, entonces empiezo a calcular mi primera laguna facultativa.
¿Me entendieron cómo es la cosa? Y calcularé tantas lagunas facultativas o aerobias hasta que logre que mi valor de DBO sea inferior a los 80 miligramos por litro, que es lo que me recomienda la norma boliviana para poder verter un agua residual tratada en un cuerpo receptor. ¿Está bien? Ahora, si por el contrario yo tengo un agua residual cuya DBO es menor a 300 miligramos por litro, entonces no calculo lagunas anaerobias, sino que directamente debo iniciar con un tratamiento facultativo o aerobio. En este caso, debo asumir la carga superficial L0 y el tiempo de retención recomendado para el tipo de laguna que yo estoy calculando, ya sea facultativa o aerobia. Ahora, yo les recomiendo algo. Cuando tengo valores de DBO mayores a 300 miligramos por litro, comienzo con lagunas anaerobias. Cuando logro rebajar el valor de DBO efluente de la última laguna anaerobia por debajo de los 300 miligramos por litro, yo les recomiendo calcular lagunas facultativas por encima de las aeróbicas, porque tienen más eficiencia y ocupan menos área en planta. ¿Y cuándo yo colocaría mi laguna aerobia? Si vamos a suponer que yo quiero reutilizar el agua para riego, para la piscicultura, etcétera, entonces coloco lo que se denominan como lagunas de maduración o de pulimento, que serían lagunas aerobias. Pero preferiblemente yo comenzaría mis tratamientos con facultativas y finalmente concluiría, si es que es necesario, con aerobia, solo si es que voy a reutilizar el agua. ¿Está claro? Bueno, entonces eso es importante. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces ya de aquí yo decido qué tipo de laguna voy a diseñar según estos criterios. Ahora, para desarrollar la metodología de diseño, vamos a suponer que la DBO5 es mayor o igual a 300 miligramos por litro. ¿Qué significa esto? Que yo voy a partir de la condición más desfavorable, que es cuando la DBO que me ingresa al sistema de tratamiento es mayor o igual a 300 miligramos por litro. Entonces, en este caso, debo iniciar el cálculo diseñando la laguna anaerobia número 1. Y fíjense que le pongo laguna anaerobia número 1. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántas van a ser. ¿Está claro? Porque yo voy a tener laguna anaerobia 1, 2, 3, 4, las que vaya a tener, hasta tanto la DBO efluente de la última laguna anaerobia esté con un valor menor a los 300 miligramos por litro, y ahí comienzo con mi laguna facultativa número 1. ¿Está bien? Entonces, en este caso vamos a iniciar el cálculo, como la DBO es mayor a 300 miligramos por litro, por la laguna anaerobia número 1. Bien, lo primero que voy a hacer es suponer el valor de carga superficial y el tiempo de retención según las recomendaciones de la tabla para las lagunas anaerobias. Entonces, en este caso, fíjense ustedes que me recomiendan que LC, que es la intensidad de carga orgánica o carga superficial, tiene que ser mayor a los 300 kilogramos de DBO por hectárea por día. Fíjense aquí. Ahora, mayor a 300 es 301, como es 30 millones. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué valor voy a asumir? 301, 400, 800, 1000, 3 millones. Entonces yo les recomiendo iniciar el cálculo con un valor de LC igual a 400 kilogramos de DBO5 por hectárea por día, que cumple con la condición de ser mayor a 300. ¿Está bien? Entonces siempre inicien el cálculo con un valor de LC igual a 400.
Ahora, podrán imaginarse que esto es un proceso que puede convertirse en un proceso iterativo. En el inciso B, voy ahora a suponer el tiempo de retención. Fíjense que me están pidiendo no solo el EC, la carga superficial, sino el tiempo de retención. El tiempo de retención que me recomiendan los investigadores para las lagunas anaerobias es entre 4 y 12 días. Ahora, según la experiencia que existe a nivel mundial, y es lo que aplican todos los proyectistas, se recomienda que el tiempo óptimo para una laguna anaerobia es igual a 10 días. Es el tiempo óptimo. ¿Qué quiere decir que es el tiempo óptimo? Que es el tiempo en que se logran las mejores eficiencias de este tipo de laguna. Entonces, les recomiendo siempre que adopten tiempos de retención en lagunas anaerobias igual a 10 días. ¿Está bien? Entonces, de este paso ya tenemos el EC, que es la carga orgánica, 400, y el tiempo de retención, 10. En el segundo paso, voy a calcular ahora el área superficial de la laguna. Y el área superficial de la laguna la voy a obtener dividiendo L0, que es la carga orgánica fluente que obtuve en el dato cuando multipliqué el caudal por la DBO y expresada en kilogramos de DBO por día, dividido LC, que es la carga superficial que asumí 400. Aquí en el primer paso. Entonces, divido ese L0 entre LC y voy a obtener el área en hectáreas. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que estos 400, que es la carga superficial, está en hectáreas, kilogramos de DBO5 dividido hectáreas por día. Entonces la voy a obtener esta área en hectáreas. En el tercer paso voy a calcular el volumen de mi laguna. Y el volumen que va a tener mi laguna es que va a ser igual al caudal de diseño, que lo debo expresar en metros cúbicos día. Recuérdense que lo tengo en litros día, entonces lo llevo a metros cúbicos día, en el entendido que un metro cúbico equivale a 1000 litros, multiplicado por el tiempo que asumí en el paso primero, que era igual a 10 días, si ustedes se recuerdan. Entonces, por eso aquí, metros cúbicos día multiplicado por los días, se van los días con los días y me queda el volumen en metros cúbicos. Entonces, ya tengo el área en planta y el volumen de mi laguna anaerobia, porque estoy diseñando la laguna anaerobia número 1. En el cuarto paso, voy a calcular la profundidad de la laguna H. Para calcular la profundidad de la laguna, voy a dividir el volumen que obtuve en el paso tercero, en el paso anterior, entre el área que obtuve en el paso segundo. Como el área que obtuve en el paso segundo está expresada en hectárea, ustedes tienen que saber que una hectárea equivale a 10 a la 4 metros cuadrados. Por ende, las hectáreas que hay ahí las multiplico por 10 a la 4 y me voy a obtener mi área para sustituirla aquí en metros cuadrados. Metros cúbicos sobre metros cuadrados me quedan metros. ¿Está bien? Ahora, en este paso, yo debo comprobar que el valor de la profundidad de la laguna H que acabo de obtener cumpla con los valores recomendados para este tipo de laguna que se está diseñando. Si ustedes se recuerdan, voy a ponerle la tabla. La profundidad en una laguna anaerobia se recomienda que esté entre 1,5 a 4 metros. Entonces, este valor de H voy a chequear que sea mayor a 1,5 y menor o igual a 4 metros. Supongamos que H me puede dar, por ejemplo, 1 metro, pero H me puede dar 8 metros. Entonces, cualquiera de los dos casos, o por defecto o por exceso, no me van a cumplir.
Entonces, en caso de no cumplir con este requerimiento, yo debo ajustar la carga superficial asumida en el primer paso y repetir el proceso. Se recuerdan que la carga superficial que yo asumí en el primer paso, les dije que iniciáramos con 400. Si me da el valor entre 1,5 y 4, perfecto. Bienvenido sea. Como dicen ustedes, achunté. Si no me da el valor, entonces lo tengo que ajustar a estos valores de profundidad. ¿Cómo los voy a ajustar? Si me diera un valor, por ejemplo, de H menor a 1,5, vamos a suponer 1 metro, entonces para aumentar el valor de H hasta un valor por encima de 1,5, lo que tengo que hacer es ir al primer paso y aumentar la LC que yo supuse de 400. Por ejemplo, le pondría 450, 500, etcétera. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando yo aumento LC, mírenlo aquí en la expresión, está en el denominador. Aumentando LC, por ser inversamente proporcional, me va a disminuir ¿quién? Mi área. Y aquí mi área, si yo disminuyo el área, como H es inversamente proporcional, me va a aumentar H. Y en caso de que me diera más de 4, por ejemplo, 8 metros, entonces para disminuir H, tengo que disminuir el valor del LC. Porque cuando yo disminuya el LC, aumenta el área, y cuando aumenta el área, disminuye H, que es lo que yo quiero lograr. ¿Está bien? Entonces fíjense que es muy simple. Es muy simple, solo que deben estudiar, señores. Más fácil ya no se les pueden dar las cosas, tienen ustedes la obligación de estudiar. Bueno, en el quinto paso, voy a calcular ahora, una vez que ya yo tuve la carga, el tiempo de retención, el volumen, el área y la profundidad de mi laguna, y que cumple sobre todo con esa profundidad, entonces ahora voy a calcular la DBO efluente, que le llamo LE, que es la DBO efluente, o sea, la DBO que va a salir de la laguna número 1. ¿Está claro? La que sale de la laguna, la efluente de la laguna número 1, que esa se me va a transformar en la DBO afluente a la laguna número 2. Entonces esa DBO debo chequear si sigue siendo mayor a 300 miligramos por litro o si es menor. Y ahí tomar la decisión si vuelvo a colocar la laguna anaerobia número 2 o comienzo con la primera laguna facultativa. Entonces, la DBO efluente LE va a ser igual a LA, que es la DBO afluente, que es la que ingresa a la laguna 1, que es la que tengo en los datos, multiplicado por 100 menos la eficiencia en la remoción de las lagunas y sobre 100. Esta eficiencia que voy a LA es la DBO que tengo de datos que viene con el alcantarillado y que ingresa a la laguna número 1. Y la eficiencia me recomiendan que adopte entre el 40 y el 80%. Entonces ya eso es una decisión del proyectista de adoptar o 40 o 80 o un valor medio que sería 60. ¿Está bien? Es una decisión de cada proyectista. Con esto voy a tener mi valor de DBO efluente de la laguna expresado en miligramos por litro. En este paso es importante que yo verifique que el valor de la DBO5 efluente que acabo de obtener y que va a ser el que sale de la laguna, si cumple que es menor a 300 miligramos por litro, entonces comienzo a diseñar con la laguna facultativa número 1. Si sigue siendo mayor a 300, mayor o igual a 300 miligramos por litro, entonces comienzo el cálculo por la laguna número 2. Y se calcularán tantas lagunas anaerobias como se requiera para hacer cumplir con este requisito. Y comenzar con la primera facultativa, que puede ser que yo necesite más de una facultativa. O sea, estaría calculando
tantas lagunas facultativas hasta que logres rebajar el valor por debajo de los 80 miligramos por litro que me recomienda la norma boliviana para el vertido del agua residual en un cuerpo receptor, el agua residual tratada en un cuerpo receptor. En cualquier caso, el valor de LE, que es la DBO efluente, se convierte en el valor de la DBO afluente para el cálculo de la siguiente laguna, a partir de lo cual se deberá calcular la correspondiente carga orgánica. O sea, yo volvería otra vez para la segunda laguna al primer paso. No, volvería a los datos. Esta DBO afluente es la afluente de la laguna, la efluente de la laguna 1. Calcularía de nuevo L0 y el caudal se mantiene porque, bueno, no considero ni pérdidas por evaporación ni infiltración. No se considera en las lagunas eso. Se calcula para el máximo caudal. ¿Está bien? Entonces, ya una vez que yo tengo ya identificado si necesito calcular la laguna 2 anaerobia o la laguna facultativa número 1, primero concluyo con el dimensionamiento de la laguna 1. Por eso voy al sexto paso y voy a calcular el largo y el ancho de la laguna diseñada. Asumiendo la relación ancho-largo óptima, que es 1:4, yo sé que el área va a ser igual al ancho por el largo de la laguna. Si considero la relación 1:4, el largo va a ser igual a 4 veces el ancho. Si sustituyo en la ecuación de área, va a ser igual al ancho por el largo, que es 4 veces A. Entonces eso me queda que el área va a ser igual a 4 veces A al cuadrado, que despejando el ancho de esta ecuación, me queda que el ancho es igual a la raíz cuadrada de A sobre 4, ¿no ven? Aquí, y el largo igual a 4 veces A. Y de esa manera tengo mi ancho y mi largo de la laguna. Tengo el área, tengo la profundidad, o sea que tengo ya todas las dimensiones de mi laguna de estabilización. Entonces hago un resumen en el séptimo paso para la laguna número 1, porque estoy diseñando la número 1. Pongo tipo de laguna. Yo pondría laguna anaerobia número 1. Caudal en litros por segundo. Lo pongo. DBO afluente, pongo su valor. DBO efluente, el que obtuve, lo pongo cuando le apliqué la eficiencia. Eficiencia, la que asumí, 40, 60, 80%. Volumen de la laguna en metros cúbicos. Tiempo de retención en día, los 10 que asumí. El área de la laguna en metros cuadrados. El ancho, el largo y la profundidad. Y ya con esto yo puedo proceder a dibujar mi laguna de estabilización número 1, donde voy a considerar 2 tuberías de entrada y 2 tuberías de salida de la laguna, que es lo que me recomienda en definitiva para tener, o sea, para lograr el flujo pistón como ya les había anunciado en la clase anterior. Ahora, esta metodología se debe repetir, ya sea para el cálculo de las lagunas tanto anaerobias como facultativas o aerobias, solo que para cada caso específico se deberá adoptar los valores de LC, o sea, carga superficial y tiempos de retención, profundidades y eficiencia, según correspondan al tipo de laguna que estemos diseñando. O sea, que esto se repite, es muy sencillo y se repite. De esto ustedes pueden hacer una planillita y ¡puf!, diseñan lagunas como nada. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar ahora, terminada la metodología, vamos a hablar algunos temas que son de interés. El primero que me quiero referir es al uso de diques comunes. ¿Qué significa eso? Bueno, las lagunas, como ya ustedes conocen de la clase anterior y de su definición, son excavaciones que yo hago en el terreno donde almaceno durante un determinado, retengo, no almaceno, sino retengo durante un determinado tiempo el caudal de ingreso, pero siempre voy a tener flujo continuo. El caudal que entra es igual al que sale. ¿Está claro?
Aquí vemos dos camaritas, aquí vendría el alcantarillado a estas dos cámaras y de aquí entrarían por las dos entradas y bueno, coloco dos salidas en la misma dirección. ¿Está bien? Ahora, como yo voy a tener un sistema de laguna, o sea que no es una sola laguna, puedo tener 2, 3, 4, 6, 8 lagunas, dependiendo de, lógicamente, la calidad del agua afluente, o sea, el grado de contaminación que tenga. Entonces, yo las puedo poner, como me dijeron una vez en una reunión que yo estuve, en fila india. ¿Qué significa eso? Uno detrás de la otra. Esta la puedo poner aquí detrás. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de, si usted calcula, por ejemplo, las lagunas de Guarne y las de Torno tienen 180 metros de longitud. Entonces imagínense, 180 más 180 más 180 y son 4 lagunas. Imagínense ustedes, es un montón de longitud de terreno. Entonces, en primer lugar, que me inhabilita un espacio muy grande. Yo hice una vez el diseño de las lagunas de Agaleguar en el matadero de Guarne y yo les propuse este sistema, o sea, el uso de diques en comunes. Había un ingeniero que era el fiscal, era un ingeniero de Fegasa Cruz, que era el fiscal y me dijo en plena reunión, donde ya yo estaba presentando el proyecto final, que el proyecto no lo aprobaba. ¿Por qué? Porque las lagunas deberían ir en fila india. En ese momento yo le expliqué que el espacio, el ancho que tenía el predio de Agaleguar, donde iban a ir las lagunas, iba a inhabilitar a menos que se pusieran pegados a la barda, o sea, a la división del vecino, que no era conveniente, iba a inhabilitar un espacio muy grande del espacio que disponía Agaleguar. Y entonces, bueno, él se aferró a que tenían que ir en fila india y no entendió la explicación que yo les voy a dar a ustedes. Lógicamente en aquel momento era una persona mayor y bueno, yo estaba haciendo un trabajo para Mediterráneo con Dito Suárez, que era el que me había contratado, y Orlando Suárez. Y entonces Orlando me miró y me dijo, se lo ponemos así, no hay problema. Le dije, no, no hay problema, se lo ponemos así. Y entonces, ¿cuál es la ventaja del uso de diques comunes? ¿Cuál era la ventaja del uso de diques comunes? Miren, si yo esta laguna la pongo aquí en fila india, como sugería el ingeniero, yo voy a tener 2 diques más aquí que construir. Allí no había que buscar un préstamo. ¿Por qué? Porque no se podía enterrar mucho las lagunas por un problema de niveles freáticos. Y entonces había que buscar préstamo para construir los diques. Y lógicamente, cuando usted tiene que acarrear material de un préstamo que no es cercano al lugar, eso encarece el costo de la ejecución. Y entonces yo le explicaba que el hecho de que yo tenga un dique común aquí, me estoy ahorrando un dique que si yo tuviera que colocarlo acá, la laguna en fila india. Aquí tendría que hacer 2 diques y mientras que aquí hago un solo dique para la laguna, un solo dique largo para la laguna facultativa y aprovecho los diques de las lagunas anaerobias para convertirlo en el dique de la laguna facultativa. Ustedes, lógicamente, son muchachos jóvenes, personas jóvenes que son pensantes, no son caducos como nosotros los viejos, y entonces ustedes entenderían que es correcta la suposición. Cuando a mí me enseñaron a diseñar esto en la universidad en Cuba, el profesor mío, que era el mejor sanitario que tenía Cuba, siempre nos insistió en este problema y yo siempre lo he aplicado, pero al pie de la letra, a excepción de ese lugar, que es el único lugar en que ese hombre se opuso,
En el resto, por ejemplo, hay otros lugares en que yo les he diseñado, por ejemplo, en Fribotor, le he diseñado ahora para Bobinza, que, que es un matadero que están haciendo para exportación. Y bueno, lo he hecho así, se ha construido así. Entonces, esto te trae la ventaja, primero que aprovechas diques comunes para disminuir costos de construcción. Y en segundo lugar, eso te facilita de que cuando yo vaya a hacer la limpieza de las lagunas, porque también tengo que pensar en la operación, supongamos que voy a hacer la limpieza mecanizada. Entro por aquí con los camiones y salgo por acá. Y este dique lo hago de 3 metros para que pueda ingresar y salir tanto la maquinaria como los camiones tranquilamente sin tener que estopar el resto de los diques. Ya el resto de los diques le puedo dar el ancho de 1,5 metros o un poco más, 2 metros, pero no tengo necesidad de hacerle los diques para poder por aquí circular para hacer la limpieza de la laguna, porque lo puedo hacer desde el centro, limpiar todas las lagunas. ¿Está claro? Entonces era una cosa que yo les quería sugerir y recomendar para que, bueno, ustedes lo tomen en cuenta si es que así lo ven conveniente. Es una experiencia que a mí me transmitió un excelente profesional que fue el que me enseñó y bueno, pues yo lo considero lógico y por eso se lo retransmito a ustedes para que ustedes lo tomen en cuenta. Otra de las cosas que quería mostrarles, las lagunas de estabilización, sobre todo las lagunas anaerobias, que son donde primero llega el agua con mayor contaminante, con mayor carga orgánica, son las que se van a colmatar o llenar de sedimentos más rápido. Normalmente oscila la limpieza entre los 5 y los 7 años, o sea, entre 5 y 7 años ya usted tiene que hacer la limpieza de una laguna. Se recomienda que la limpieza de las lagunas se haga. Hay autores que dicen que cuando llegue al 30% de la altura total del agua en la laguna, los lodos, ya usted la debe limpiar para que no le salga tan caro la limpieza de las lagunas. Otros autores aceptan hasta el 50% de la altura total del agua para que ya usted ejecute la limpieza. Ya eso lo hace cada cual, o sea, cada dueño, ¿no? Si yo fuera dueño, yo lo haría cada 30, ¿cómo se llama esto? Cuando el 30% del tirante esté ocupado por los lodos, porque así me va a salir más barata la limpieza de las lagunas. Entonces, miren acá, estas eran las lagunas de Guarne, son las lagunas de Guarne, que nosotros nos contrataron a mi empresa para que nosotros le hagamos la limpieza. Miren ustedes cómo estaba la laguna. Este es el agua, por aquí ingresa el agua, miren aquí, este es esto. Esta es un canal, es un canal cuadrado, de sección cuadrada, tapado, que es por donde ingresa el agua a cada una de las lagunas. Son 2 trenes, donde tengo dos hileras de lagunas. Entonces hay al otro lado, que es esta que se ven acá, hay otro tubo como este, pero que se vira para allá y se bifurca el caudal a la mitad para ambos lados. Miren ustedes cómo ya estaba esta laguna, estaba totalmente colmatada, ya no se veía ni el agua. Miren, todo esto es sólido. Esta es la parte superficial de la laguna, ya la laguna cubierta por sólido. Tenían 17 años sin hacerle la limpieza de los lodos a la laguna. Bueno, nosotros utilizamos en ese entonces, utilizamos una draga, que es esta que está aquí, y de esa draga, por toda esta línea, por cada línea hay tres lagunas de 180 metros cada uno. Entonces tendimos una tubería de 6 pulgadas hasta acá y construimos unos diques al final de las lagunas, donde ahí miren ustedes el color del agua que bombeaba, era un chocolate, agua negra. ¿Por qué? Porque estaba bombeando los lodos. Y bueno, finalmente lo que estaba así,
nosotros lo dejamos así, limpiecito. Fíjense ustedes cómo quedó la laguna, que es un espejo a través de agua, bien limpiecita. ¿Está bien? Entonces esa es una de las limpiezas. ¿Por qué? Porque esto ya influye en la eficiencia del sistema de tratamiento. Ahora, en el Torno, estas son las lagunas de Torno que yo les decía que son de las lagunas más bonitas que hay en Bolivia, me atrevo a decirlo, sin conocer el resto. ¿De qué tiene el micrófono encendido? Por favor, me retumba el oído. Bueno, estas lagunas, para que ustedes vean, le he mostrado una. Miren acá, miren esto. Toda la parte de la superficie ya estaba cubierta con lodo. ¿Lo ven? Miren acá, todo esto es fango, todo esto es el lodo. Ya no se ve ni el agua porque es fango lo que había allá arriba. Aquí empleamos lo que les comenté de que Maccaferri y su dueño, que es Fracassi, que es un italiano, se contactó con nuestra empresa, porque bueno, nosotros tenemos una página web, la empresa se llama Hidroquímica Group, pueden ingresar a la página web y él se contactó porque nos vio en Bolivia con esa página y se contactó con nosotros. Y el hombre nos hizo preguntas si éramos una empresa constituida, y viajó hasta aquí, hasta Bolivia, y nos dio unos cursos de capacitación para utilizar esta tecnología que se conoce con el nombre de MATUF. Son unos tubos donde usted le echa el agua residual, esta que está aquí, el agua que está contaminada con lodo, hay que usar unos floculantes, y entonces el floculante forma los flóculos que no permiten que sean escurridos a través de estos tubos, y el agua se escurre a través de ellos. Este era el agua que ingresaba en MATUF, miren este vaso que está aquí negro, y este era el agua que ya salía del MATUF, y teníamos aquí, nosotros lo construimos, esta era la cancha que ellos tienen de fútbol, que yo les hacía el cuento, y entonces nosotros le hicimos un canal perimetral, y el agua, y bueno, lo colocamos sobre una capa de grava, y todo el con pendiente hacia los canales laterales, y los canales evacuaban otra vez en la laguna. ¿Está claro? Y entonces nosotros para hacer eso utilizamos estas dragas, otro tipo de draga, y utilizamos bombas bombas de agua para poder entonces ir ablandando el lodo de los fondos e irlo dragando y enviarlos hasta aquí. Y aquí lo reteníamos los lodos. Ya cuando terminamos nosotros, miren ustedes, esta era la misma imagen. Fíjense que le tomé la misma imagen en la misma dirección. Aquí estaba con los lodos y así quedó al final. Fíjense ustedes el agua transparente, o sea, no transparente, sino ya se veía el espejo de agua cristalino, ¿no? Y miren acá, esto era todo lodo, puro lodo. Y estos MATUF se podían llenar y crecieron hasta casi 2,5 metros. Aquí estaban recién llenándose, se fueron creciendo hasta 2,5 metros, donde se llenó el lodo. Ya cuando estaba prácticamente a punto de cortar los MATUF para recuperar los lodos, que embolsarlo, ya lo habíamos hecho, yo le había hecho el diseño de lo que se le iba a colocar a las bolsas, las características que tenía el lodo y eso, para que ellos mismos lo vendieran a los agricultores ahí de todo lo que es el Torno, toda esa zona, y recuperaran parte de la inversión. Se desesperaron y vinieron con una retroexcavadora, le amarraron uno de esos, lo tironearon y lo tiraron a un hueco del lado de acá y echaron a perder toda la inversión por el desespero de jugar fútbol. Entonces es increíble, son cosas que tú las cuentas y no se creen, pero que sí, que sucedieron. Entonces, bueno, aquí les veo otro proceso. Una vez limpiamos también las lagunas de la Chanchería El Espino. La Chanchería El Espino es la chanchería más grande que hay en Bolivia y está en El Espino, aquí en la carretera Paila. Y nosotros no sabíamos, ni el dueño sabía y no nos avisó, y las profundidades que tenían esas lagunas eran de 8 metros. Fue terrible la limpieza de esas lagunas, pero bueno, también las hicimos. ¿Está bien?
Entonces, eso le quería compartir para que, bueno, ustedes vean una experiencia práctica, ¿no? De lo que se ha hecho y que, bueno, yo cuando les hablo con propiedad porque no es que me haya inventado las cosas, sino porque las he practicado en realidad. Bueno, ¿alguna duda que tenga? Es peligroso la limpieza de las lagunas. Zaguapá hizo la limpieza de sus lagunas y bueno, no salió a flote, pero murieron 2 trabajadores ahogados haciendo la limpieza de las lagunas si es que tú no tomas las previsiones adecuadas, ¿no? Porque bueno, se te cae un trabajador que no sabe nadar y se te va a ahogar en ese lodo. Es grave. Bueno, a ver, vamos a ver, porque tengo un montón de preguntas aquí. A ver. Ingeniero, ¿por qué siempre debemos empezar con LC400? No. Yo les sugiero, no siempre tienen que empezar. Ustedes pueden empezar con 500, con 600, 450, sino que yo les sugiero un parámetro para que tengan como referencia, ¿no? Nada más. Las lagunas aerobias se utilizan en una planta de tratamiento solo si se va a reutilizar el agua. Sí, generalmente sí. O se va a verter en un cuerpo receptor clase A. ¿Qué significa eso? Que va a ser un cuerpo receptor que aguas abajo van a utilizarlo por los bañistas, como es el Piraí, o por ejemplo que se va a utilizar como fuente de abastecimiento de agua potable, aguas abajo. Ingeniero, ¿por qué para sacar la altura de la laguna se utiliza la fórmula altura de volumen entre áreas? Porque el volumen que tú calculaste es el volumen que va a tener tu laguna y si lo divide entre el área en planta te da la tercera dimensión. O sea, es lo correcto, ¿no? Es la forma más sencilla de obtener la altura. Como si el área de la laguna fuera constante, siendo que la laguna tiene un área superficial mayor que su área de la parte inferior de la laguna. No. Ojo, esa área que tú obtienes de la laguna es el área de la base de la laguna. Es el área de tu base, de la parte inferior de la laguna. Ya la parte superior va a tener un área mayor porque tú le vas a dar el ángulo de reposo de inclinación del talud por el ángulo, igualándolo al ángulo de reposo del material. Lógicamente te va a dar más volumen, pero eso es beneficioso porque vas a tener más tiempo de retención. ¿Me entendiste? Buenas tardes, ingeniero. Una pregunta. ¿El examen es de todo lo avanzado en el semestre? Sí, mismo. Es de la unidad 1 hasta lo que hemos acabado de ver ahora. ¿Cuál sería el tiempo de retención de la planta de lecho bacteriano de la planta de zanja activada de forma continua y de la planta de discos biológicos? A ver, del lecho bacteriano es de 2,5 días aproximadamente, entre 2,5 días. De las zanjas activadas entre 2 y 6 horas. 2 y 6 horas. Por eso se hace en la madrugada igual, pero bueno, siempre se diseña entre 2 y 6 horas. Y la planta de disco biológico está alrededor de los 2 días y medio hasta 5 días. De 2 días y medio hasta 3 días más o menos. Se sabe que en algunos hoteles tratan sus aguas residuales para reutilizarlas en las jardinerías o en sus baños. En esos casos, el tratamiento sería colectivo o individual. A ver, en los hoteles lo que se hace, sobre todo, es que muchas veces se tratan todas las aguas grises y aguas negras. Te sale un tratamiento más caro, pero también tienes la opción de solo recuperar las aguas grises, tratarlas y entonces esas reutilizarlas. Pero se hacen las dos opciones, la de utilizar aguas grises más aguas negras o solo aguas grises. Por ejemplo, hay un señor, yo supongo que él está queriendo hacer un condominio y por la casa que me mostró y todo eso es un condominio caro porque son casas enormes. Y él quiere que yo le diseñe un sistema
de tratamiento de las aguas grises para reutilizarla en sus inodoros de la casa y regar la jardinería del domicilio. En eso estoy trabajando con él. Estamos esperando que el arquitecto resuelva algunas cosas que yo le observé para que yo empiece a trabajar en eso. Más para abajo. ¿Cuál es el ancho de la galería de infiltración y la ventaja que tienen las galerías de infiltración? Las galerías de infiltración son en una zanja que tienen una profundidad de 60 por un ancho de entre 60 y 80 centímetros. Y la ventaja que tienen las galerías es que la disposición del agua en el suelo se hace a una profundidad máxima de 60 centímetros, mientras que en el pozo absorbente se realiza a una profundidad de 3 metros. O sea, se eleva la profundidad de evacuación del agua en el subsuelo. Ingeniero, ¿los tratamientos previos vendrán a ser los tratamientos primarios? Sí, correcto. ¿Y los tratamientos biológicos serían los tratamientos secundarios? Sí, correcto. ¿En qué parte de los tratamientos previos se colocan los ácidos para neutralizar las aguas residuales? Eso solamente los tratamientos previos generalmente se deben realizar en el lugar donde se generan las aguas. No es que se coloquen los ácidos para neutralizar las aguas, sino que las aguas son ácidas. Y entonces usted utiliza productos químicos básicos para poder neutralizar el agua. ¿Está claro? Normalmente eso es en las industrias químicas, en los laboratorios farmacéuticos, etcétera. Y entonces eso se realiza en los mismos predios del laboratorio. No que llegue al alcantarillado, peor a la planta. ¿Cuál es la diferencia entre cortocircuito y zona muerta? No hay diferencia. O sea, ¿qué cosas son zonas muertas? Se consideran zonas muertas aquellas en las cuales el agua que ingresa al tratamiento no entra en contacto con el agua que está almacenada en esa zona. Porque si usted le pone una sola entrada y una sola salida, en las esquinas el agua nunca, porque la forma que va a ser la línea de corriente no va a permitir que llegue a las esquinas. Y entonces esas son zonas muertas. Y cortocircuito no tiene nada que ver con, o sea, está relacionado, pero no tiene nada que ver con zona muerta. El cortocircuito es cuando el tiempo de entrada y de salida, que quiere decir el tiempo de retención en el dispositivo, es menor que el que usted previó en el diseño. Producto de la existencia de zonas muertas, entonces ahí se produce la aceleración del tiempo de retención, que eso se le conoce como cortocircuito. Buenas tardes, disculpe. Sobre el examen final, ¿habrán eximido como en SANI 1? Claro, en todas las materias va a haber eximido. Yo voy a ver en el caso de ustedes, porque por lo que yo estuve mirando por arribita, cuando estaba metiendo las notas, son muy malas las notas que tienen en SANI 2. Pero va a ver, si llegan al que yo... Buenas tardes, doctor. ¿Cuáles son las dificultades de limpiar las lagunas de profundidad de 8 metros? El riesgo para el operario. O sea, en primer lugar, lógicamente que no es lo mismo limpiar lagunas panditas que limpiar lagunas grandes, muy profundas. Entonces, eso tiene demanda de equipos de mayores cargas, demanda de equipos de mayores tamaños, etcétera. Eso sería. Doctor, ¿existe tratamiento biológico para reducir el DBO5 hasta 2 miligramos? Claro, usted con las lagunas, por ejemplo, puede reducirlo hasta 2 miligramos, colocando tantas lagunas aerobias o facultativas como sean necesarias. En el caso de los cienos activados, usted puede introducir tanta cantidad de oxígeno hasta lograr un efluente con esa DBO. Sí, se puede.
en la planta de tratamiento de cieno activado existen 2 tratamientos biológicos, estanque de cieno activado y digestor. Sí. Lo que pasa es que las plantas de cieno activado son antecedidas y precedidas por sedimentadores. En los sedimentadores se retiene aquellas partículas en suspensión en el agua cuyo peso específico le permite sedimentar hasta el fondo del sedimentador bajo el efecto gravitacional. Entonces, esos sólidos que tú retienes en los sedimentadores son sólidos contaminados. No lo puedes largar al terreno. Tienes que llevarlo a un biodigestor para tratarlos biológicamente y descontaminarlo. Por eso es que aparece el digestor. Y el resto que pasa, que no se retiene en el sedimentador, lo tratas en el cieno activado. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? A ver. Vamos a ver el calendario. Yo les pregunto, porque ustedes son los que más mal están. SANI 1 están bastante bien, tienen buenas notas. Yo les pregunto a ustedes, yo tengo la opción de ponerle el examen. Estamos hoy a 15. Estamos hoy a 15. Podría ser, voy a poner un examen el miércoles 22 y el otro el lunes 26, para no hacerle coincidir los exámenes con SANI 1 y SANI 2 en el mismo día. Les pregunto a ustedes quieren, y les digo esto, les estoy dando la opción porque sé que ustedes son los que más mal están. ¿Quieren hacerlo el miércoles de la semana que viene o el lunes de la otra más arriba? El lunes. El lunes, 2, 3 lunes. El problema, doctor, lunes, es de ingeniero, que por favor. el día El lunes es las elecciones. ¿Qué lunes son las elecciones? El lunes 26. 27, sí. El lunes 27 son las elecciones. Entonces está grave porque yo no puedo pasarme más porque yo estoy volando a los Estados Unidos. Pero podríamos darlo, yo creo, porque un ratito no va a votar, digamos, y después no vamos a tener más clases. Sí, pero seguro, bueno, no sé si van a estar cerradas en la tarde la universidad o la cierran, ¿no? Por las elecciones. Usan todas las aulas, le cuento. Ese es el problema. Por eso. Por eso les digo. Yo la verdad, yo les digo porque yo tengo que viajar y yo tengo que calificar, yo tengo que, en ese caso me quedaría solo el miércoles 29 para tomar a los alumnos que se han enfermado, que me han entregado certificado, tomarle los exámenes pendientes a ellos. Pero ya no me da tiempo porque tengo que calificar y tengo que dejarle las notas aquí dejársela aquí en CPD para que ustedes no se vean perjudicados. Voy a hablar con la señora Julia y ella me va a meter las notas y cuando yo regrese las firmo, pero las va a subir, las va a cargar al sistema para que ustedes no se vean perjudicados en inscribirse en mesa o en inscribirse en el próximo semestre, lo que sea. Entonces, no es un problema de que yo que tengo mala voluntad o nada. Es que yo tengo necesidad obligatoriamente, ya tengo el boleto comprado. Entonces, yo puedo tomarles examen en mi instituto, en mi empresa. En mi empresa yo tengo aula y les puedo tomar ahí el examen. Perfecto, ingeniero, estaría bien. ¿Estaría bien el lunes 27? Sí, ingeniero, está bien. El lunes 27 yo les podría tomar en mi empresa y para no sobrecargarlos, yo podría ponerme de acuerdo con ustedes y voy a contar las sillas que tengo con mesa
y crear entonces, supongo que pueden ser 2 grupos. Y les tomo 1 hora a uno, yo veré, ya yo lo veo y se los mando al grupo. Pero yo les pido, por favor, yo no puedo retrasarme más porque voy a viajar y yo no puedo, si no les tomo examen, yo les voy a hacer un hueco tremendo y yo no les quiero hacer daño. ¿Está bien? Cada uno lleva su toco. No, ahí sí, hay sillas ahí. El problema son las mesas. Para que tengan mesa, para que puedan trabajar en las mesas cada uno. Entonces, eso sería, ¿cómo Sería en el ustedes? mismo horario, pues, ¿no, doctor? Claro, sería el mismo horario, yo les tomaría el mismo horario. ¿Ya? Pero yo les tendría que tomar el 27, por favor. No puedo hacer otra cosa. ¿Está bien? Yo no sabía lo de las elecciones. Está bien, doctor. Ahora, Está si bien, ustedes doctor. quieren, yo no sé si ustedes tienen disponibilidad de tiempo, podríamos tomarlo el viernes 24. Si no le coincide con algún examen, con alguna clase, ¿no? Ya ustedes me dicen. ¿Qué horario sería, doctor? 27 nomás, doctor. No sé, ustedes se ponen de acuerdo un horario y yo le tomo ese horario. Vamos a suponer si les conviene a las 4 de la tarde, a las 5, a las 6 o en la mañana, yo voy y se los tomo, no hay problema.